Yo preveí un accidente de tren. El tren salió de las vías, los vagones se rompieron y en el vagón 4, donde estaba yo, no hubo supervivientes. Al despertar de ese sueño, vi a una pareja que quería intercambiar asientos conmigo, un cuervo que chocó contra el cristal de la ventanilla y un compañero del asiento de enfrente que estaba reproduciendo accidentalmente Black Swan en su teléfono. Todo sucedía en el mismo orden que en mi premonición. Pero esta vez, no di la voz ni huí. En cambio, me quedé sentada en el vagón esperando la muerte en silencio. Porque esta era mi cuarta reencarnación. Señorita, ¿podría intercambiar asiento con mi novio? Él está sentado en la fila de enfrente, dijo una voz clara que me despertó. Al ver la cara familiar de la chica, me di cuenta de que había reencarnado otra vez. Tal como en cada reencarnación anterior, antes de que yo pudiera decir nada, se escuchó un golpe en el cristal de al lado. Era un cuervo que, inexplicablemente, se había estrellado contra la ventanilla. La señora sentada junto a la ventana gritó aterrada. Asentí con la cabeza y me levanté. Mi amiga Laura, que estaba sentada en la fila de enfrente, me saludó con entusiasmo. Acababa de pensar en si podíamos intercambiar asientos para estar juntas. Qué bien que se ha resuelto solo. Ver a mi amiga viva y sana me hizo sentir una emoción tan fuerte que casi lloré. Nunca olvidaré su terrible fin en las vidas anteriores. Me senté en el asiento 14, un lugar muy familiar. Vagón 4, asiento 14. No era un buen presagio. Laura seguía hablando sin parar, pero yo no tenía ánimo de escuchar. En cambio, observé atentamente el vagón. Un termo que cayó del portaequipajes golpeó a un pasajero. Mientras el pasajero se quejaba, el asistente de vuelo derramó accidentalmente jugo rojo sobre sí mismo. El compañero del asiento de enfrente perdió la conexión Bluetooth y el teléfono seguía reproduciendo Black Swan. Todo era igual que en cada reencarnación. Sabía que poco después de partir, el tren se saldría de las vías, el vagón 4 explotaría y se rompería, y todos morirían. Agarré la mano de Laura y le pregunté seriamente, Laura, si pudiéramos morir en cualquier momento, ¿tendrías miedo? Aunque tenía algunas dudas, parpadeó sus ojos brillantes y me dijo, por supuesto que no, mi querida amiga. Incluso si fuera el fin del mundo, estar contigo me daría valor para todo. Diciendo esto, apretó mi mano con fuerza. Me sentí muy conmovida. Laura era la persona que más confiaba en mí en el mundo. Recordé como en la vida anterior, su cuello estaba atrapado por una cuerda y se estaba asfixiando. Intentó extenderme la mano con todas sus fuerzas, pero yo no pude alcanzarla. Si hubiera llegado un poco más rápido, podría haberla salvado. Pero, por más que lo intenté, no pudimos escapar de las garras de la muerte. Después de tantas reencarnaciones, estaba agotada. Ya no podía evitar la muerte, así que mejor aceptarla con dignidad. Al menos esta vez, podría morir junto a mi amiga. Agarré la mano de Laura y miré el reloj. Eran las 4:44 de la tarde. Faltaban 2 minutos para que el tren partiera. En ese momento, se produjo un disturbio en el vagón 3. Señor, por favor, manténgase calmado, dijo un asistente de vuelo mientras perseguía a una chica con un estilo de moda milenial que venía del vagón vecino. La chica gritaba mientras corría, todos salgan del tren. Hay algo mal con este tren. Si no se van, todos morirán. Me sorprendió mucho. ¿Había alguien más que había preveído el accidente del tren? ¿Era porque esta vez no había hecho nada que la muerte había cambiado de objetivo? La gente alrededor comenzó a hablar en voz baja. Laura miró hacia donde estaba el disturbio y me preguntó, ¿es verdad lo que dice? ¿No será una loca? Yo no respondí. La chica se detuvo cerca de mí y me señaló, ella. Ella sabe que el tren va a tener un accidente y que todos vamos a morir. ¿Cómo podía saberlo? ¿También había reencarnado? Intuyéndolo, me aparté un poco y evité su mirada. Laura estaba confundida. Ana, ¿tú sabes? Antes de que yo pudiera responder, la chica, que era agarrada por los asistentes de vuelo, me miró fijamente y me preguntó, ¿por qué no dices nada? Tú puedes prever el futuro. ¿Quieres ver a todos estos pasajeros morir? Apreté mi puño con fuerza, pero no pude decir una palabra. Ella no sabía que no era que no quisiera salvar a nadie, sino que no podía. Originalmente, este era solo un viaje de estudios organizado por la escuela. La escuela había recortado el presupuesto y nos había asignado el tren más lento. Y este tren era viejo y los vagones estaban abarrotados. Al subir, se podía sentir que el tren se balanceaba, lo que daba una sensación de inseguridad. En mi primera reencarnación,
le dije en privado al jefe de tren lo que había visto. Él me hizo creer que me creía, pero en realidad le dijo a los empleados de la estación que me llevaran. Cuando me di cuenta de que me consideraban una loca, el tren ya había salido. Poco después, se escuchó un gran estruendo. El tren realmente había tenido un accidente, tal como yo lo había preveído. Había muchos heridos y muertos. Y en el vagón 4, no hubo supervivientes. Mi amiga, mis compañeros y el profesor murieron todos en el accidente. Debido a que yo había preveído el peligro, la policía me llevó para interrogarme en secreto. Pero no importaba cómo me preguntaran, no podía explicar por qué yo era la única que podía ver lo que pasaría en el futuro. Después de salir de la comisaría, estaba tan desesperada que, al cruzar la calle, fui atropellada por un camión y quedé reducida a pedazos. Y, sorprendentemente, reencarné de nuevo. En mi segunda reencarnación, decidí no decir nada a nadie, excepto a mi amiga, al profesor y a mis compañeros. Pero, excepto Laura, que me creyó sin dudar, todos los demás pensaron que estaba loca. El delegado de clase, que siempre me había odiado, me dijo sarcásticamente, la monitora se ha vuelto loca estudiando. Mi tía es psiquiatra. ¿Quieres que te ponga una cita? Todos los compañeros se rieron. Yo no les hice caso y me fui corriendo del tren con Laura. Después del accidente, Laura me abrazó agradecida. Ana, si no fuera por ti, yo también habría muerto. ¿Por qué no te creen? Yo le dije, no podemos controlar el destino de los demás. Quizás estaban destinados a morir. Pero, justo cuando estábamos agradecidos por haber escapado con vida, una lámpara cayó sobre la cabeza de Laura. Su cerebro se salió por los ojos y la sangre me manchó todo el cuerpo. Desde entonces, tuve pesadillas todos los días y mi mente se volvió confusa. Cualquier ruido me asustaba. Mis padres tuvieron que llevarme a un manicomio. Pero poco después, el manicomio se incendió y yo fui la única que murió en el fuego. En mi tercera reencarnación, grité en voz alta para alertar a todos en el vagón, salgan del tren. El tren se saldrá de las vías y todos en este vagón moriremos. Algunos se asustaron, otros no les hizo caso y algunos dudaron. El disturbio en el vagón atrajo a los asistentes de vuelo, que me llevaron acusándome de perturbar el orden público. El profesor, por responsabilidad, me acompañó. Laura, que me creía, también se bajó del tren. Otros compañeros que se bajaron con nosotros fueron el estudiante más inteligente de la clase, Diego, y una pareja que había intercambiado asientos conmigo. Poco después, el tren tuvo un accidente y solo los que nos habíamos bajado del vagón 4 sobrevivieron. Después de separarnos, les advertí que quizás todo no había terminado y que debían tener cuidado. Pero, uno por uno, todos los que se habían salvado murieron de manera inexplicable. Al final, solo quedaba la novia de la pareja, Dolores. Su novio, Javier, fue el segundo en morir. Ese tren iba a la ciudad natal de Javier y ellos se iban a casar pronto. Pero después de la muerte de su novio y de los demás, Dolores no pudo seguir resistiendo. Estaba parada en el balcón, la brisa soplaba su falda y cuando se dio la vuelta, sus ojos estaban llenos de desesperación. Señorita Ana, realmente no puedo seguir resistiendo. Diciendo esto, se lanzó al vacío. Probablemente no estaba completamente muerta cuando fue atropellada por un camión de basura. Yo grité desesperada. Sentí una gran impotencia. Aunque había preveído el peligro y los había salvado del accidente del tren, no pude evitar que murieran. Debido a que la chica con estilo milenial me acusó en público, los asistentes de vuelo me llevaron también para investigar. La chica se llamaba Adriana. Ella se soltó de los asistentes de vuelo y gritó con su teléfono en la mano, no me toquen. Mi padre es el director de la ferrocarril y ya le he llamado. Pronto enviará a alguien a revisar el tren. Los asistentes de vuelo se mostraron indecisos. No se atrevieron a molestar a la hija del director de la ferrocarril. La gente alrededor comenzó a hablar en voz alta. El jefe de tren, temiendo un mal impacto, insistió en llevar a Adriana. Mientras se peleaban, el jefe de tren recibió una instrucción por el walkie-talkie. El tren se retrasó y los técnicos revisarían el tren completo. Por seguridad, todos los pasajeros debían regresar a la sala de espera. De inmediato, se escucharon quejas en el tren. ¿Sabes cuánto vale un minuto mío? ¿La ferrocarril puede compensar las pérdidas de millones de euros? Estaba apurada para llevar a mi hija al médico. Me costó mucho conseguir este boleto. ¿Qué pasará con mi hija si el tren no sale? Una influencer, sin importar las consecuencias, enfocó su teléfono en la cara de Adriana. Gente, ¿quién entendería?
La hija del director de la ferrocarril está abusando de su posición y perjudicando el viaje de todos. Que vean bien su cara. Adriana golpeó el teléfono. Créanme o no, es su problema. Después de un tiempo, los técnicos encontraron cables viejos y problemas en las ventilaciones del vagón 4. Sin embargo, eso no era suficiente para causar la catástrofe que yo había preveído. El delegado de clase dijo con desdén, es normal que un tren tan viejo tenga algunos problemas. ¿Cómo podría explotar? Inmediatamente, alguien le hizo eco, sí, no es tan grave. Creo que esa chica está exagerando. Nos ha hecho perder tanto tiempo. ¿No debería compensarnos? La multitud comenzó a gritar, compensación. Adriana palideció, yo les he salvado a todos al alertar sobre el peligro. ¿Por qué me acusan? Laura me tocó el brazo con preocupación. Ana, ¿por qué esta gente es así? Ella no ha hecho nada malo. Esto probablemente confirmaba que debíamos dejar de tratar de salvar a los demás y respetar su destino. La gente es egoísta, especialmente cuando sus intereses están en peligro. En ese momento, un hombre que parecía un líder se acercó a Adriana y le hizo una profunda reverencia. Hemos encontrado una moneda de juego atascada en la bifurcación de las vías. Si no la hubiéramos encontrado, el tren se habría derrumbado al pasar por allí. Gracias a usted, esta catástrofe ha sido evitada. Todo el mundo se sorprendió. Los que habían liderado las acusaciones se pusieron colorados y no se atrevieron a decir nada más. Otros pasajeros decidieron cambiar de boleto o reembolsarlo. Algunos pensaron que ese día era de mala suerte y decidieron viajar en otro momento o en otro medio de transporte. La ferrocarril estaba confundida por la habilidad de Adriana y yo para prever el futuro y nos pidió que nos quedáramos para colaborar con la investigación policial. El profesor, preocupado por mí, y Laura se quedaron conmigo. Diego dijo que no estaba interesado en el viaje de estudios y decidió volver a casa. La pareja también dijo que cambiarían la fecha de su viaje para visitar a sus familiares. Me di cuenta con horror de que las personas que se quedaron eran las mismas que en la última vez. La policía no pudo obtener nada de nosotros. Al salir, Adriana alzó la barbilla con orgullo. Mira, incluso si no dijiste nada, yo pude salvar a todos. Yo no me dejó intimidar por ella y le pregunté, tú también has reencarnado, ¿verdad? ¿Cómo muriste en tu vida anterior? Aunque estaba un poco confundida, me contó su experiencia de la vida anterior. Escuché los disturbios en el vagón vecino y, al verte hablar con tanta certeza, también me bajé del tren. Al principio, no creía en lo que decías. Pero luego, el tren realmente tuvo un accidente. Vi en las noticias que los pasajeros de los demás vagones solo resultaron heridos, pero en el vagón 4, que explotó, todos murieron excepto un afortunado que fue al baño y se refugió en el vagón 5. Después del examen de admisión a la universidad, mi padre me envió al extranjero. Pero siempre me sentía inquieta, soñaba con las personas del tren aquel día y me arrepentía de no haberlos podido salvar. No te voy a mentir, por culpa, quería suicidarme. Pero cuando me lancé desde un acantilado, tuve la suerte de que un árbol me detuvo. Tuve miedo y no quise morir más, así que llamé a los rescatistas. Pero antes de que llegaran, se produjo una tormenta y me dio un rayo mientras estaba en el árbol. Después de escuchar su historia, me quedé pensativa. Según el cálculo del tiempo, cuando Adriana se suicidó, nosotros no habíamos sido eliminados uno por uno. Su muerte no tenía nada que ver con mi premonición. Ella no estaba en el vagón 4, así que no debía haber muerto. Entonces, ¿por qué tuvo una muerte tan extraña? Como he reencarnado, voy a hacer todo lo posible para salvar a todos, dijo ella. Le dije con preocupación, pero no sabes que aquellos que se bajaron del tren conmigo, uno por uno, han ido muriendo, incluyendo yo misma. Aunque Adriana estaba confundida, no le hizo mucha atención. Probablemente es porque no pudiste salvar a todos, así que aquellos que sobrevivieron conmigo también han muerto. Yo no soy una excepción. Eso tenía cierto sentido. Quizás antes el destino estaba castigando a nosotros, las personas egoístas. La intervención de Adriana cambió el destino de todos en el tren. Tal vez esta vez realmente todo saldría bien. Don Luis y Laura me esperaban en la puerta. Diego no se había ido y se inclinó hacia mí. Monitora, acabo de resolver un problema difícil en el camino. ¿Podemos discutirlo más tarde? Era la primera vez que se acercaba a mí de esta manera. Incluso podía oler el aroma de menta del perfume que usaba. Laura me miraba con una expresión traviesa. Ella era la única que sabía que yo había estado enamorada de Diego en secreto durante años. No pude evitar sonrojarme y asentí con la cabeza.
la pareja también no se había ido. Se quedaron para agradecer a Adriana. Gracias, señorita. Si no fuera por ti, no podríamos casarnos, dijeron. Adriana sonrió con amabilidad, que disfruten de una larga y feliz vida juntos. Antes de que todos se fueran, les advertí que tuvieran mucho cuidado. No ignoraran nada, incluso las cosas más cotidianas. Pero nadie le hizo mucha atención. Solo Diego me acarició la cabeza y sonrió más brillantemente que el sol. Lo haré, pequeña monitora. Volví a casa con inquietud. Pero con el paso de los días, no hubo nada anormal. Los compañeros que siguieron con el viaje de estudios compartían sus experiencias cotidianas en el grupo de chat. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Después de las vacaciones del Día del Dragón, Laura y yo volvimos a la universidad como siempre. Pero en el momento en que entré por la puerta del campus, tuve esa sensación familiar otra vez. El campus estaba lleno de listones blancos colgados. El viento los hacía susurrar. Agarré a un compañero que pasaba. ¿Qué ha pasado en la universidad? El compañero nos dio una noticia sorprendente. ¿No sabes? Los compañeros que participaron en el viaje de estudios han sufrido un terremoto y todos han muerto. Don Luis. Laura y yo nos miramos y corrimos hacia el tablón donde se mostraba la lista de los fallecidos. Mirando los nombres familiares uno por uno, mi corazón se hundía en el abismo. Hasta que vi el nombre de Don Luis al final. Me senté en el suelo, sintiéndome sin fuerzas. ¿Por qué, si habíamos salvado a todos, todos seguían muriendo? ¿Estábamos destinados a morir? No entendía por qué me obligaban a reencarnar una y otra vez, pero cada vez era impotente para evitar la muerte. ¿El destino estaba jugando conmigo? Después, escuché cómo murió Don Luis. El terremoto fue repentino y el lugar del viaje de estudios estaba justo en el epicentro. Todos los maestros y estudiantes no tuvieron tiempo de huir. Algunos murieron y otros resultaron heridos. Las piernas de Don Luis estaban atrapadas por una roca. Los rescatistas estaban intentando remover la roca. Pero de repente, hubo una réplica y nadie notó que un cartel colgaba peligrosamente. Antes de que alguien reaccionara, el cartel cayó sobre Don Luis y aplastó la mitad de su cuerpo. Los rescatistas estaban horrorizados. Esto debe ser una coincidencia. ¿Tan repentino? ¿Quién hubiera pensado? Laura dijo con voz temblorosa. Los demás pensaban que era solo una triste coincidencia. Pero yo sabía que era el destino que venía a cobrar. Todos los que habían sobrevivido por pura suerte serían liquidados. Era culpa mía por ser tan optimista. Si hubiera advertido más a Don Luis, él no habría muerto. Laura me ayudó a levantarme y dejamos algunas flores en el monumento de los maestros y estudiantes fallecidos. Pequeña monitora, lógrate. La voz de Diego llegó desde detrás. Él sabía que, como monitora, tenía una relación más cercana con Don Luis, y Don Luis me había dado mucha atención en la universidad. A veces, realmente lo consideraba como un miembro de mi familia. Lloré desconsoladamente, no pudiendo contener mis lágrimas. Laura me abrazó y lloró conmigo. Después de desahogarnos, descubrimos que Adriana y la pareja también habían llegado. Cada uno puso un ramo de flores y sus expresiones eran muy graves. Vinimos tan pronto como escuchamos la noticia, dijo Dolores. Ella sacó un pañuelo y me secó suavemente las lágrimas. No llores, hermana. Quizás cada persona tiene su destino. Salimos de la universidad y nos sentamos en un café. Les conté mis experiencias de las vidas anteriores y todos se quedaron boquiabiertos. Javier, en cambio, era más optimista. La muerte es ineludible para todos, solo es una cuestión de tiempo. Yo negó con la cabeza. No entendía por qué, si todos iban a morir, yo había reencarnado 4 veces. Había intentado salvar a los demás, pero no había podido. Como dice el dicho antiguo, si el diablo te llama a las 3 de la mañana, no puedes sobrevivir hasta las 5. Dijo con indiferencia. Según lo que dices, si todos vamos a morir, podría ser que incluso bebiendo un sorbo de agua te ahogues. Dijo esto y tomó un sorbo de agua. Los demás se rieron de su franqueza, pero yo estaba seria. De repente, Javier se quedó sin aliento, como si algo le hubiera bloqueado la garganta. Su rostro se puso rojo. Nadie esperaba que sus palabras se hicieran realidad. ¿La muerte se acercaba tan rápidamente? Todos corrimos hacia él. Afortunadamente, Dolores era médica y logró que Javier expulsara lo que estaba atascado en su garganta. Era una cucaracha. El dueño del café estaba asustado y nos ofreció la comida gratis como compensación.
pero todos teníamos un poco de miedo en nuestros ojos. Javier, que apenas se había recuperado, no podía evitar que sus manos temblaran. Esta experiencia seguramente se convertiría en un trauma psicológico para él. Creé un grupo de chat llamado Alianza de Sobrevivientes. Ahora, excepto Adriana, solo éramos 5 los que habíamos sobrevivido del vagón 4. Creo que el destino me ha hecho reencarnar una y otra vez por algún motivo. Seguramente hay una manera de romper este ciclo. Quizás todas estas muertes no son solo accidentes, sino que todo tiene un patrón. Si podemos detectar los signos, podemos escapar de la liquidación del destino. Les dije que eliminaran todos los riesgos de muerte accidental en sus casas, salieran lo menos posible y reportaran cualquier cosa anormal en el grupo. Era todo lo que podía hacer. El resto dependía de cada uno. Llegué a casa y le pedí a mis padres que llevaran a la bodega o desecharan todo lo que pudiera causar mi muerte. Me quedé encerrada en casa todo el día. No les permití encender el fuego y mis padres me dejaban el comida que pedían por delivery en la puerta. Todo esto para sobrevivir más tiempo antes de encontrar una solución. Estaba tan nerviosa que ni podía concentrarme en hacer los ejercicios. Abrí el examen de inglés y los nuevos términos subrayados en rojo llamaron mi atención. Scaffold significaba andamio. Y también, guillotina. Una sensación de mal presagio se apoderó de mí. Inmediatamente les advertí en el grupo. Todos, aléjense de los lugares con andamios. La próxima persona que muera probablemente tenga que ver con el andamio. Adriana respondió, los andamios deben estar en los sitios de construcción. Todos, tengan cuidado. Diego dijo, no te preocupes. No hay ninguno cerca de mi casa y no salgo. Dolores tardó mucho en responder. Está mal. Javier volvió a su pueblo natal ayer. Dijo que estaba construyendo una casa nueva. Adriana escribió, hermana Dolores, llámale a Javier ahora mismo y dile que no se acerque al lugar de construcción. Parece que Dolores llamó inmediatamente a Javier. No respondió en el grupo durante mucho tiempo. Estábamos todos muy preocupados. Si una de las personas que habían sobrevivido muriera, nadie podría soportarlo. Una hora después, Dolores finalmente habló en el grupo. Era un mensaje de voz con lloros. ¿Qué puedo hacer? Javier, se ha muerto. Corrimos inmediatamente a casa de Dolores. Ella estaba llorando desconsoladamente, abrazando con fuerza el álbum de fotos de bodas que había tomado con Javier. ¿Por qué es así? ¿Por qué, si todos escapamos del peligro, seguimos muriendo? Laura y Adriana la abrazaron para consolarla, pero todos sabíamos que en ese momento cualquier consuelo era inútil. La muerte de Javier aumentó nuestra sensación de peligro. A partir de la descripción interrumpida de Dolores, descubrimos la causa de la muerte de Javier. Cuando Dolores llamó, Javier estaba vigilando la construcción de la casa nueva. Era una casa de 5 pisos en el campo, rodeada de andamios, y los trabajadores estaban aplicando cemento. Javier salió afuera a recibir la llamada debido a la mala señal. En el momento en que la señal volvió, escuchó a Dolores decir, aléjate de los andamios. Él miró hacia arriba, fijándose en los andamios. De repente, un viento extraño hizo que el albañil en el techo se le llenara los ojos de polvo. La trao se le soltó y cayó desde el 5.º piso, golpeando exactamente la cabeza de Javier. Sus padres, que llegaron justo a tiempo, vieron la escena de su cabeza sangrando y se desmayaron. Andamios, guillotina, todo coincidía con el presagio que había recibido. Aunque habíamos previsto el peligro, no pudimos salvarlo. Dolores, con los ojos rojos de llorar, me miró con desesperación. Señorita Ana, ¿por qué Javier? ¿Por qué él fue el segundo en morir? Traté de recordar el orden de muerte de la vida anterior. Primero fue don Luis, luego Javier, después Laura, Diego, Dolores y finalmente yo. ¿Sería el mismo este tiempo? ¿Por qué este orden? Solo Diego se mantuvo calmado y nos dijo, don Luis estaba sentado más adelante. La monitora intercambió asientos con Javier. Entonces, según el asiento original, este es el orden. Entonces, ¿todos nosotros vamos a morir uno por uno según el número de asiento original?, preguntó Laura. Nadie respondió. Nadie quería morir. Laura era la siguiente en el orden, así que ella estaba más asustada en ese momento. Decidí mudarme a vivir con ella. De esta manera, podríamos resolver cualquier problema anormal juntos. En la vida anterior, también había sentido que ella estaba en peligro, pero llegué demasiado tarde. Esta vez, estaba decidida a protegerla.
Todos solicitamos una suspensión del estudio a la universidad. La universidad, considerando nuestras experiencias, accedió con humanidad a nuestra solicitud. Cuando estaba llegando a casa de Laura, mi padre recibió una llamada. Después de luchar por él durante tantos años, finalmente se murió. Estaba muy sensible a la palabra muerte en ese momento. Después de que mi padre terminó la llamada, le pregunté qué había pasado. Me explicó que años atrás había curado a un paciente con cáncer terminal. Pero hace poco, el cáncer había recaído y el paciente se había muerto pocos días después. Mi padre negó con la cabeza y suspiró, tal vez este es el destino. Lo anoté mentalmente. Estábamos a punto de llegar a casa de Laura, pero la calle estaba atascada con patrullas policiales y ambulancias. Laura. Abrió rápidamente la puerta del coche y corrí hacia allí como loca. La casa de Laura estaba rodeada por la policía y había una mancha de sangre espeluznante en el suelo. El sonido estridente de las sirenas me irritaba. Quería encontrar a Laura, pero un policía me agarró con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que experimentar otra vez la muerte de mi amiga? ¿Por qué soy tan impotente frente al destino? Había prometido protegerla. Llovía fuertemente, pero ninguna gota me tocó. Levanté la cabeza y vi un paraguas. Era el paraguas de Laura. Volté bruscamente y la vi ahí, ilesa, sosteniendo el paraguas para mí. Al verme llorar, preguntó preocupada, Ana, ¿por qué estás llorando tanto? Estoy viva. Entonces me di cuenta de que no era Laura la que estaba en peligro. Era el hijo del vecino de Laura. El chico es apenas un adolescente. Recuerdo que cuando era pequeño, casi cayó desde el edificio. Afortunadamente, mi padre reaccionó rápidamente y lo salvó. Pero hoy, apenas salió de casa y fue atropellado por un coche. Era extraño que dos personas que habían sido salvadas por nuestros familiares murieran de repente. ¿Cómo podía haber tanta coincidencia en el mundo? Después de instalarme en casa de Laura, rápidamente inició una videollamada en el grupo. Piensen bien, ¿alguno de sus padres salvó a alguien que estaba a punto de morir? Adriana pensó un momento y dijo, es curioso. Mi padre, antes de ser director de la ferrocarril, salvó a un hombre que se estaba tirando a las vías del tren. El tren ya se acercaba, pero mi padre no se detuvo y lo sacó de las vías. Pero recién ahora me dijo que ese hombre se suicidó. Ana, ¿por qué preguntas esto? ¿Hay alguna conexión?, preguntó Adriana. Laura y yo le contamos emocionadamente lo que nos había pasado. Dolores fue la primera en darse cuenta. Esto no puede ser una coincidencia. ¿Podría ser que si la persona que fue salvada muere, nosotros podamos escapar de la muerte? Es muy probable, dije. De otra manera, no explicaría por qué teníamos experiencias tan similares. Dolores dijo, recuerdo que mi madre me contó una cosa. Antes de dejar la policía, salvó a un rehén que tenía una bomba de relojería. En el último momento, mi madre cortó los cables con calma. Pero estaba muy asustada y nunca volvió a participar en una operación tan peligrosa. Lo más urgente para Dolores era averiguar cómo estaba el rehén en ese momento. Después de preguntar a Dolores, le preguntamos a Diego, quien no había hablado. ¿Con quién estás charlando en secreto, hermano? Una voz de niña llegó de la línea de Diego. Era su hermana. Él cerró la puerta con frialdad, los niños no se metan en asuntos de adultos. Cuando le pregunté si tenía una experiencia similar, negó con la cabeza, no lo sé. Tengo que preguntar a mis padres. No dijo más, pero parecía estar pensando. Le dije, en cualquier caso, averigüen lo más pronto posible. Estos días, me encargaré de proteger a Laura. Si Laura está bien, significa que esta regla debe ser correcta. Durante varios días, Laura y yo estuvimos a salvo. Evitamos varios accidentes. Esto también probó que la regla era correcta. Laura logró sobrevivir gracias a la muerte de alguien que ya debía haber muerto. Y en ese momento, Dolores encontró al rehén. Él estaba en estado crítico y el hospital donde estaba era precisamente el lugar donde Dolores trabajaba. Señorita Ana, tengo miedo. Pero no quiero morir, así que tengo que sacarle el tubo de oxígeno. La próxima vez que vi a Dolores fue en la cárcel. Ese día, estaba de guardia y al pasar por la habitación del hospital, vio al paciente lleno de tubos, luchando por sobrevivir. Estaba destinado a morir, pensó. Con determinación, entró furtivamente en la habitación y sacó el tubo de oxígeno del paciente. Esperó hasta que la alarma sonó, indicando que el paciente había dejado de respirar, y luego salió apresuradamente.
Los familiares del paciente también querían que él se liberara de su sufrimiento, así que perdonaron a Dolores cuando se enteraron de la muerte del paciente. Pero ella no pudo evitar la justicia. Dolores sonrió con amargura. Aquí, estoy más segura que fuera, ¿no? Salimos de la cárcel y Laura, Adriana y yo suspiramos profundamente. Ahora todos estábamos seguros, excepto Diego. Él no había encontrado a la persona que encajaba en la regla. Y según el orden, la próxima persona que moriría sería él. De regreso, Adriana estaba viendo fotos en un libro. Una foto de paisaje llamó mi atención. En mi mente, se desencadenaron algunas imágenes: montaña, mirador, acantilado. Parecía que alguien me empujaba desde atrás y yo caía al abismo. Grité y me desperté de mi fantasía. Tenía el frente cubierto de sudor. La sensación de estar a punto de morir al caer era terriblemente real. Robé el teléfono de Adriana rápidamente y descubrí que el lugar de la foto era la montaña del sureste de la ciudad. ¿La próxima persona que moriría cayó desde un acantilado? Llamé inmediatamente a Diego, pero después de más de una docena de intentos, no hubo respuesta. Tuvimos que buscar a los padres de Diego en el grupo de padres. Lo terrible fue que el padre de Diego había publicado un mensaje en su red social hace 10 minutos. Vacaciones relajantes, la familia va a montar una montaña juntos. Estaba mal. Pedimos al taxista que volviera hacia la montaña del sureste. Afortunadamente, no estaba muy lejos y llegamos rápidamente a la entrada del parque. Llamamos a los guardias del parque y fuimos juntos al mirador de la montaña. Estaba muy nerviosa y no paré de caminar durante todo el camino. Hace unos días, Diego me había llamado en secreto. Pequeña monitora, si superamos esta crisis y todos estamos a salvo, ¿puedo tener la oportunidad de cortejarte? Entonces me di cuenta de que no había sido el único enamorado en secreto. El hombre que yo amaba también me quería. Habíamos acordado estar juntos después de graduarme. Así que, él no podía morir. Llegué al mirador y vi de inmediato la figura familiar. Corrí hacia él y grité: Diego, no te acerques allí. Él pareció asustado, pero no se volvió y siguió con lo que estaba haciendo. Entonces me di cuenta con horror de que estaba empujando a su hermana hacia atrás. Corrí con todas mis fuerzas y agarré la mano de la niña en el momento en que caía del acantilado. Sus ojos estaban llenos de miedo. Agarré con fuerza y traté de subirla. Diego, que ya había sido detenido por los guardias, gritó como un loco: ¿por qué la salvaste? Si ella muere, yo puedo vivir. Los padres de Diego, que llegaron corriendo, estaban furiosos: desgraciado. ¿Qué has hecho? Con la ayuda de todos, finalmente salvamos a la hermana de Diego. La niña, que acababa de experimentar una situación de vida o muerte, lloraba en los brazos de sus padres. No me imaginé que la persona que iba a morir en mi visión fuera la hermana de Diego. Lo miré con desilusión. ¿Por qué has hecho esto? Él miró a su hermana con ojos sombríos. Cuando era pequeña, casi se ahogó. Mi madre la salvó con la técnica de Heimlich. Pequeña monitora, todos sabemos que yo soy el siguiente en morir. Solo quiero vivir. No puedo hacerlo. Dolores mató a alguien para salvarse, ¿por qué yo no puedo? Sonrió con desesperación. Pequeña monitora, si fueras tú, ¿no harías lo mismo? Esta fue la primera vez que me di cuenta de la maldad de la humanidad. En mis ojos, Diego había sido un genio, alguien que me resultaba inalcanzable. Pero ahora, tras el desmoronamiento de mi ilusión, vi su lado egoísta y oscuro. Incluso si era por instinto de supervivencia. Negué con la cabeza en silencio y me marché con Laura y Adriana. Aunque los padres de Diego querían proteger a su hijo, no podían perdonarlo. Decidieron llevarlo a la policía después de bajar de la montaña. Pero durante el descenso, un mono saltó repentinamente, asustando a todos. Mientras todos se apartaban, Diego no pudo esquivar y fue pateado por el mono y cayó de la montaña. Su grito de dolor resonó en el valle. Finalmente, llegó a su fin. Después, nunca tuve más premoniciones de muerte. Ninguno de los sobrevivientes volvió a estar amenazado por la muerte. Los días pasaron pacíficamente y sin problemas. Adriana se convirtió en una amiga cercana mía y Laura. Varios años después, en la Nochebuena, Laura, Adriana y yo nos reunimos en un festival de música de Año Nuevo. El festival era muy animado, había barbacoas al aire libre y fuegos artificiales hermosos. Los fuegos artificiales se volcaron accidentalmente debido a la fuerza, y casi explotaron en nuestras caras. Nos miramos y sonreímos al haber escapado del peligro. Después de todas esas experiencias, estábamos acostumbrados a escapar de la muerte.
En el festival había un concierto en vivo con muchos artistas famosos. Había mucha gente abajo del escenario y el ritmo de la música me hacía sentir el latido en el pecho. La luz multicolor iluminaba la cara de Adriana, que estaba sonriendo y sosteniendo una botella de cerveza. Su labial se había pegado en el borde de la botella, pareciendo una marca de sangre no limpiada. Laura estaba saltando al ritmo de la música, disfrutando de la alegría de haber sobrevivido. Escuché vagamente el sonido de vidrio quebrándose. Miré en la dirección del sonido y vi que alguien se había caído y roto una botella de cerveza. No sentí esa sensación familiar. Tampoco tuve ninguna premonición de algo malo. ¿En qué estás pensando, pequeña Ana? Adriana me preguntó con picardía. Ella sabía lo que me preocupaba. Nada ha pasado. Vemos que llevamos muchos años viviendo tranquilas, ¿no? Si algo iba a pasar, ya habría pasado. Es verdad. Probablemente era porque habíamos experimentado demasiado que estábamos demasiado alerta. Laura volvió a sentarse a mi lado y llenó nuestras copas. Ella levantó la copa con una sonrisa. Vamos, levanten las copas. Adriana y yo, infectadas por ella, levantamos nuestras copas. Por la nueva vida. Con el sonido de la campana que anunciaba el cambio de año, todos gritamos de alegría. Para nosotros, este era un nuevo comienzo. De repente, una mano se posó en mi hombro. Volví la cabeza y vi una cara familiar. Dolores se había vuelto más madura y sonreía. ¡Qué coincidencia! Te encuentro aquí. Había salido de la cárcel después de varios años y había venido a divertirse. No esperábamos encontrarnos así. Nos sentamos juntos y hablamos de lo que había pasado. Todo parecía un sueño lejano. Después de aquel amor no correspondido, nunca más tuve el valor de enamorarme. Laura y Adriana habían encontrado a sus respectivos compañeros. Mi mejor amiga estaba casi casada. Me senté en el asiento 14, un lugar muy familiar. Me sentí aliviada de ver a todos tan felices. Después de reencarnar 4 veces, finalmente había logrado salvar a alguien. No sabía por qué, pero mis ojos se humedecieron. Justo entonces, Adriana dijo, hace poco, estaba revisando mis viejas facturas y me acordé de que originalmente estaba en el vagón 4. Subí al tren y cambié de asiento con una pareja. Me quedé sin aliento por un momento. Las otras personas también cambiaron de color. Recordé que Adriana había dicho que en su vida anterior, había visto en las noticias que en el vagón 4, excepto un afortunado que fue al baño y se salvó en el vagón 5, todos los demás habían muerto. Antes de poder pensar, escuché un disturbio en la multitud. Una chica fue arrebatada por los guardias, gritando, ¡corran! El escenario aéreo se derrumbará y todos morirán. En el momento en que el sonido se rompió, Laura me miró. Sus ojos tenían la misma expresión de miedo que en el momento en que el tren se rompía. Entonces me di cuenta de que las reglas que creíamos, eran solo un anzuelo del destino. El destino solo quería ver cómo nos creíamos inteligentes y cómo actuábamos con presunción. Y el destino nunca nos había dejado ir.